gente bonita desde Venezuela, España, Colombia, todas estas personas bonitas que se conectan hoy de Domingo de Live con un tema maravilloso en donde vamos a tener el impacto de una gran invitada. Allí tenemos Domingo de Live con María José, con ese tema fantástico, sanando las heridas emocionales, con esa tremenda invitada, una mujer extraordinaria, especialista en la sanación ancestral, en donde tenemos a Mimi Zambrano, que nos dará las herramientas de gran valor. Y saludos a Mampa, tenemos a Bellana, tenemos a Mari, y tenemos tanta gente maravillosa en este tema maravilloso, donde vamos a saber qué son las heridas emocionales, cuántas veces hemos tenido y no nos hemos dado cuenta de estas heridas emocionales. Y aquí poco a poco yo voy sintiendo a mi invitada, a quien le voy a mandar una invitacioncita y le voy a robar unos minuticos de esta escena, y vamos a ver de qué manera y de qué forma se puede sanar cada herida emocional. ¿Cuáles son las heridas emocionales? Saludos a Educar en Conciencia, a Telmo Rizos, y tenemos a tanta gente extraordinaria que hoy se conecta de Domingo de Live con María José, y yo voy a ir colocando aquí el tema, voy a fijar aquí el tema, sanando las heridas emocionales. Aquí entonces tendremos el alcance de esta mujer extraordinaria que nos va a dar hoy las herramientas de poder para nosotros poder saber qué son, de qué manera las podemos trabajar y de qué manera podemos llegar al engranaje perfecto para darnos cuenta de que son heridas que vienen en nuestra vida y que se van pasando día tras día y nosotros debemos educarlas. Yo voy a ir aquí buscando a mi invitada. Y aquí la voy a ir buscando poquito a poco. Aquí tenemos a Sanando con Mimi. Ya vamos a buscarla aquí, un momentico. Pero ya yo sé que ella está allí en escena y yo robándome unos espacios. Vamos a tener aquí en Domingo de Live con María José una mujer extraordinaria que es una sanadora en las heridas de la niñez también. Tiene tantas Hola, especialidades. Hola, hola Mimi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? bien, ¿y tú cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo súper contenta porque, bueno, aquí yo sé que muchísimas de estas personas este, que está aquí conectadas, sé que se está preguntando de qué se tratarán estas heridas emocionales y cómo ellas tienen una repercusión bien importante en nuestras vidas y a veces ni siquiera sabemos de qué manera podemos hacer esto. Bueno, antes de darte la bienvenida, yo hago muchísimos cortes comerciales, te voy avisando, yo saludo aquí mucha gente Ok. bonita, a Daniela y a Rocco y a toda esta gente maravillosa que se conecta con nosotros por estos temas de gran interés. Ahora cuéntame, ¿cómo te sientes hoy de estar conmigo, un domingo conmigo? Ay, maravillosa, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo siempre feliz de dar a conocer todo este tipo de temas que son tan importantes, ¿no? Y que a veces muchas personas no saben por dónde iniciar, por dónde comenzar, qué hacer. Tal vez a veces leen mucho y yo siempre digo, yo leí mucha información, pero muy pocas veces conecté. Entonces, lo importante con este live es que las personas puedan conectar con esa información y que puedan tomar conciencia de iniciar esa sanación. Sí, fíjate que este es un tema de gran importancia y que yo pienso que ahora en la actualidad es que se ha visto más el contenido. Siempre se ha sabido, pero ahorita como que se maneja más y la gente no se da cuenta, pero estas son temas tan importantes que van desde muchísimo tiempo atrás y a veces no sabemos porque hay conductas o diferentes acciones que pasan en mi vida que se convierten en ciclos que no se cierran y tienen que Ujú. ver mucho con este aspecto. Ok, fíjate que este tema de gran valor en el día de hoy, las heridas emocionales, cómo sanarlas, estas heridas emocionales, cómo llegan a dejar cicatrices en la vida de cada persona y repercusión en las acciones de su vida. ¿Tú podrías decirnos, para dar un preámbulo a esto, de qué son o cómo definirías las heridas emocionales? Bueno, las heridas emocionales yo las defino como traumas, ¿verdad? Que se generan en una etapa de la infancia. Por lo general, la herida de la niñez ocurre, no necesariamente tiene que ocurrir con el papá y con la mamá. Conocemos las heridas básicas, ¿verdad? Que son la herida del abandono, del rechazo, de la injusticia. Pero a veces las heridas van mucho más allá de eso, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la persona sufre abuso sexual, o cuando la persona, por ejemplo, una madre que tiene que ir a trabajar, que no vamos a catalogar a esa madre que es una mala madre, pero que ella tiene que ir a trabajar y deja a su hijo al cuidado de otra persona, entonces esa persona la maltrata físicamente, puede abusar sexualmente de ella, la puede humillar, no le puede dar comida, o sea, puede tener ciertas actitudes que obviamente
Si es en una etapa de la infancia, se convierten, por supuesto, en una herida de la niñez. Entonces, a veces, cuando yo trabajo a profundidad estos temas, siempre le digo a la persona, tienes que recordar, porque el problema de la infancia es que hay varios factores, ¿sí? Que tú tienes que analizar, porque tal vez, por ejemplo, mi mamá fue muy dura y mi papá también fue duro, pero a veces no veo a mi padre como tan duro, sino lo veo a mi madre. O a veces sufrí esos traumas de mi mamá y de mi papá que me pegaban, pero me daban amor, pero resulta que me dejaban cuidando con alguien que ese sí me generó el trauma, con una tía, o cuando ibas a la Exacto. casa de la abuela y la abuela te rechazaba. Entonces siempre les digo que hay que buscar, etiquetar cuáles fueron los traumas que yo tuve para reconocer cuál de ellos es el que me genera ese impacto que se convierte en un trauma, porque precisamente las heridas de la niñez son eso, traumas de la niñez. Sí, fíjate que en eso que me estás diciendo son traumas de la niñez y yo en lo que he podido observar, evaluar y te digo, soy totalmente seguidora de cada uno de tus lives porque todos son Gracias, apasionantes, ¿no? Y una de gracias. las cosas es que son como eventos bien particulares que se convierten en eventos traumáticos, en donde pudo haber abusos, pudo haber inclusive no solamente abusos ni maltrato, pudo haber eventos importantes, pudo haber la muerte de un padre, de una madre, o de repente un accidente. Ahora, ¿de qué forma estos eventos como tal, así poniéndolos en la lista de que pueden ser traumáticos, al mismo tiempo pueden ser de impacto, que vienen del pasado, ¿ok? Y de qué manera estos impactos como tal determinan una herida emocional en la vida, cómo ellos se fijan en ser heridas, por qué se convierten en unas heridas en las personas. Bueno, fíjate tú que nadie, ningún niño es capaz de procesar una herida, ¿sí me entiendes? ¿Por qué se convierte en un trauma? ¿Y cuál es una de las características principales del trauma? Es que el trauma suele repetirse, ¿sí? O sea, cuando en la etapa pequeña, hazte de cuenta, vamos a colocar, muchos autores dicen que de 1 a 7 años, y yo lo alargo un poquito más porque cuando yo trabajo, también he visto que hay niños de 8 años o niñas de 9, 11 años que han vivido el trauma y no lo han sabido sanar. Obviamente una niña de 8, 9 años no puede sanar un abuso sexual o no puede sanar un abuso físico o la muerte de la madre porque no saben procesar eso. Entonces, eso es lo primero que tienes que saber es soltar como esa culpa, ¿verdad? Porque a veces también nos culpamos mucho de por qué me pasó esa situación. O sea, entender que nadie en una etapa inicial tiene las herramientas para procesar las heridas de la niñez o el evento traumático, como se conoce, el evento traumático que le sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo general, como siempre las heridas de la niñez vienen acompañadas de emociones tan fuertes, ¿sí? O sea, de emociones Exacto. como de miedo, ansiedad, inseguridad. Por ejemplo, si mi papá es un maltratador físico, cada vez que yo me porto mal, que salgo mal en el colegio, él viene a pegarme, yo ya genero en mi cuerpo ciertas emociones que me paralizan. Entonces, ¿cómo si yo crezco, o sea, si yo ya tengo la edad de 20 años y yo voy a recordar lo que pasó en la niñez, mi cuerpo obviamente al recordarlo va a sentir las emociones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo bloqueo, ¿sí? Al tú Mm, hacer ese bloqueo por no querer sentir, porque cuando no tenemos ese conocimiento o esa madurez de cómo se trabajan este tipo de heridas, por supuesto tú lo haces de una forma inconsciente y lo que haces es como meter todo debajo del tapete y hacerte de cuenta como que no sucedió nada. Yo lo olvido, mi papá lo olvidó y seguimos como que normal. Mi mamá me abandonó, yo me hago la que como que no es conmigo la cosa. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso queda allí. Y como el trauma sucede en una etapa temprana, recordemos que los programas, ¿verdad? Con los que vamos a comenzar a desenvolvernos en nuestra vida adulta, esos programas son los que agarramos de la niñez, ¿sí? Entonces, ese trauma, o mejor dicho, esas emociones y esos recuerdos se van a convertir en un programa. ¿Y qué es un programa? El programa simplemente es tu personalidad, algo con lo que tú te vas a comenzar a desenvolver o las cosas que tú vas a comenzar a traer a tu vida. Por eso siempre decimos, lo que pasa ahora en tu vida adulta, ¿verdad? Lo vamos a conseguir en la niñez porque siempre se va a replicar, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos la vida del consultante, nos vamos a ir de 1 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, para mirar en dónde o cuáles eventos son los que se repiten. Porque por lo general el evento se vuelve a repetir cuando tú no lo has sanado. Entonces esa es la particularidad que hay.
que no se sana el trauma, y cuando no se sana el trauma, tú reprimes eso, pero eso siempre tiene que salir. O sea, ¿cuál es el deber ser? Sacar y sanar. Cuando tú no sacas y sanas, comienzas a repetir las situaciones. Por eso es que cuando llegas a la vida adulta, tú no sabes cómo solucionar tal vez ese problema que tú tienes con tus hijos, que tienes en el trabajo, que tienes con la pareja, porque eso se comienza a replicar en cada una de las áreas de tu vida. Bueno, fíjate, algo que es súper interesante lo que tú estás diciendo, porque son traumas y eventos que debemos remarcar que causan, inclusive las personas tragan los eventos y van llevando esta situación, y va pasando el tiempo y van ocasionando eventos en su vida que son bloqueos. Aquí hay una pregunta y saludos a todos los que se están conectando, a Miriam, a María Dolores. Aquí tenemos a Marubel Lizón que dice, ¿realmente se sana el trauma del abuso sexual? Bueno, yo sufrí abuso sexual y sí, no es un proceso súper fácil, sí, porque primero uno se pregunta muchas cosas y sobre todo cuando tú le dices a tu mamá y tu mamá de repente no estuvo pendiente, cierto tipo de cosas que tú dices, oye, me cuesta sanar, me cuesta soltar, pero yo abordé o abordo, mejor dicho, los abusos sexuales dentro del árbol genealógico, o sea, lo busco para sanarlo dentro del árbol genealógico. De hecho, yo tengo un taller de sanación del abuso sexual donde yo trabajo con chicas y yo abordo ese tema desde el árbol genealógico. Cuando tú lo comprendes desde allí, tú trabajas mejor la herida porque te das cuenta de que todos fueron partícipes de eso. Cuando yo se lo conté a mi mamá me dijo que ella lo había sufrido. Y yo dije, probablemente también lo tuvo que haber sufrido otra tía, otra tía, otra tía, otra tía, y entre todas, ¿sí? Aunque no lo digan, o el mismo árbol en generaciones anteriores lo tuvo. Entonces, lo primero es entender que es un patrón que se repite dentro del árbol genealógico, ¿verdad? Y que siempre cuando hay ese patrón hay un perpetrador que es el que comete ese abuso sexual. Entonces, cuando hay eso, lo que hay es que hablarlo y sacarlo, porque cuando tú no lo hablas y te quedas callada, entonces simplemente eso se sigue repitiendo. Yo por eso siempre cuando hablo con las chicas les digo, mira, no te sientas mal. A veces me dicen, es que fuimos éramos 4 hembras y solamente me tocó a mí. Bueno, tú analizas porque de repente el nombre tuyo tenía que coincidir con la energía de ese perpetrador, sea del papá, del tío, del abuelo, del que sea. O sea, siempre conseguimos como la raíz de por qué eso llegó a tu vida. Y lo que tú tienes que hacer es cortar el patrón. Yo ya veo las repeticiones negativas en mi vida desde el árbol genealógico donde yo digo, ok, esto llega porque alguien lo tiene que cortar. O sea, nadie lo había hablado hasta que yo no lo dije. Entonces, si yo lo hablo, pues eso permite de que los demás queden al descubierto y que digan, no lo vamos a decir porque ya alguien lo dijo y probablemente la que viene también lo va a decir. Entonces, entender la sanación del proceso de los abusos sexuales desde el árbol genealógico y por supuesto trabajar al perpetrador, hacer su carta de duelo, reconocer la herida, sobre todo porque cuando tú eres madre, eso sale a flote. De hecho, lo mío salió fue cuando tuve a mi primera hija. Era algo que estaba ahí oculto y cuando ya empecé a tener a mis hijas y como que las iba a dejar con alguien o como que alguien se le acercaba, comenzaron a venir esos recuerdos y entonces ahí fue donde yo dije, oye, aquí hay algo que quedó pendiente, que yo había como que ocultado, por eso siempre se va a repetir una situación, lo que hablábamos anteriormente, o sea, siempre va a venir la pareja, siempre va a venir alguien, ¿verdad? Como a tocarte esa tecla, por decir, un esposo que te golpea y que nunca lo había hecho y que tú de una vez te recuerdas como a tu papá cuando te pegó o a tu mamá. Entonces tú dices, oye, aquí hay algo que hay que sanar. No hay que dejarlo pasar. Por ejemplo, en el caso de los abusos sexuales, muchas mujeres se callan. Yo cuando hago mis talleres, las chicas dicen, ay, me callé y lo viví con una sobrina, o eso se sigue repitiendo ahora como un abuso laboral. Porque no necesariamente un abuso sexual tiene que haber la penetración, o sea, no, simplemente un toque, Exacto. con que te toquen la boca, con que te hayan tocado tu parte íntima, ya automáticamente eso es un abuso. Entonces muchas chicas no saben que eso es un abuso, ¿sí? Entonces lo guardan, pero claro, cuando tú tienes tu hija y tú recuerdas que, ay, yo estaba, o de repente yo iba para la casa de mi abuelo y entonces mi abuelo me sentaba en las piernas y yo lo veía normal, ahora me doy cuenta que eso no era normal. Entonces ese tipo de cosas siempre van a salir a la luz cuando tienes hijos, cuando de repente enfrentas una situación de abuso con otra persona y tú dices, wow, esto que estoy pasando con esta persona ya lo había vivido. Igual el maltrato físico. O por ejemplo, los hombres
cuando tienen una esposa o una novia y los regaña o les dice, mira, que es que tú no sirves para nada, que no haces esto, que no haces aquello. Y no es un hombre de carácter fuerte, sino más bien de carácter débil, y viene a mostrarse como su madre, porque me han llegado hombres que me dicen, o sea, ella es como mi mamá, o sea, me regaña como ella, no, nada de lo que yo hago para ella está bien, y yo le digo, obviamente, porque hay algo que tienes que sanar con tu madre, y simplemente tu novia, tu esposa, está haciendo el papel. Y claro, como no ha sanado la relación, ¿qué es lo que él hace? Se coloca sumiso. No habla ni dice ni grita porque ese fue el programa con el que él creció, el de quedarse callado. Entonces, por eso hay que trabajar siempre el inicio, porque otra particularidad del trauma es que nos generan creencias. ¿Ves? Yo creo que si mi madre me regañó cuando yo era pequeño, entonces yo me tengo que quedar callado porque ella es mi madre. Cuando yo voy a la adultez, ¿cuál es la creencia con la que yo manejé la dinámica con mi mamá? Quedarme callado porque no le tengo que contestar. Entonces yo no contesto, y no es de contestar de gritar, sino de decir, oye, o sea, vamos a respetarnos, ¿sí? Porque somos una pareja, tú no me puedes tratar así o yo no te puedo tratar así. Igual con el caso del abuso sexual. Cuando Exacto. alguien te tocó de pequeña y de adulta alguien te toca, ¿qué fue lo que pasó en la edad pequeña? Que tú no hiciste nada, te quedaste callada, ¿sí? Entonces, cuando llegas a la edad adulta, vas a responder de la misma forma que respondiste cuando era pequeña. Cuando yo trabajo ese tema, yo les digo, y cualquier tema de la vida, yo le digo, hay una creencia donde en ese momento te sirvió quedarte callada, tal vez no gritar porque tenías miedo, pero ahorita hay muchas herramientas. Si alguien llega a hacerte, tú puedes gritar, llamar a la policía, hacer muchas cosas porque ya eres una adulta que tienes las herramientas necesarias. Obviamente de pequeños no tenemos las herramientas para defendernos de nadie, ni siquiera si yo soy abusada físicamente de mi mamá para decirme quiero ir de la casa y no quiero vivir con ella. Pero si hoy tú eres o sea, eres una mujer adulta de 26, 27 años y sufres maltrato de tu mamá, tú tienes la opción de irte de la casa y de ser independiente. Entonces, Exacto. fíjate que es el mismo escenario, pero ya tú tienes las herramientas para poder cortar el abuso, para poder cortar la situación negativa que viviste en la niñez, pero que obviamente siendo una niña no lo podía solucionar. Exactamente, fíjate que esto pasa muy en las personas que se van guardando situaciones y esto en algún momento de la vida, como tú lo manifestaste, eso va a salir a flor. Y yo siempre digo que estas heridas emocionales son como unos queloides que van quedando allí y uno Uh las -huh. tiene que ir matizando hasta llegar al punto que yo creo que no es que se radican totalmente, pero se trabajan bien, porque deben quedar algunas huellas todavía, ¿no? De un recuerdo como tal. Uh Aquí -huh. tenemos unos comentarios que nos dice Sirenita. Yo sufrí de abuso y de niña y a mi edad de 42 años es muy difícil sanar aún. Fíjate, lo mismo que estamos hablando. Aquí nos dice Alcaldía que dice excelente tema. Sé que por aquí había otro comentario. Aquí nos dice Alejandra So, cómo sacar y sanar esas heridas si conoces que una persona lo tiene pero no lo acepta, cómo ayudarla. No entendí la pregunta. La O sea, pregunta es que cómo se pueden sanar las heridas emocionales de otra persona si esa misma persona no permite hacerlo. no, ahí sí eso es imposible. Mira, a mí me llegan muchas, las mamás, ay, Mimi, mira, yo quiero que tú veas a mi hija, ya tiene 22 años, tiene 23 años, tiene 21, tiene 30, 40, yo necesito que la ayudes, yo le pago la consulta y yo le digo, mira, los procesos de sanación de las heridas o el proceso, el inicio de sanación, lo tienes que comenzar tú, ¿sí? O sea, tú no puedes iniciar el proceso por tu hijo ni por tu hija, ¿sí? Ellos tienen que decir yo quiero, porque tú le puedes pagar un taller, ¿sí? Bueno, te voy a pagar el taller sanando la relación con papá, mi hija que sufrió abandono. Y el taller puede ser excelente, ponle que sea de un ponente espectacular y ella vea el taller y ella al final va a decir, no me sirvió de nada. Y él puede haber tenido testimonios maravillosos de que ha logrado sanar, pero a ella esa información no le va a entrar porque ella no está dispuesta a sanar. Y lo primero que uno tiene que saber, y yo siempre se los digo a las personas me preguntan, Mimi, ¿con un solo taller se sana? Y yo le digo, obviamente que no, pero es el inicio que te Exacto. despierta para sanar. Ok, ¿cuál es la diferencia? De que
de que tú no hagas nada y te quedes centrada en la herida, a que tú tomes un taller y veas tantas cosas y tú digas, wow, aquí es donde hay cosas para sanar, aquí es donde hay trabajo para sanar. Entonces, esa es la actitud que tiene que tener esa persona que tú quieres ayudar. Primero preguntarle, ¿tú quieres sanar? No, no quiero. Soltar. A veces nos duele, sí nos duele, Claro, pero cada persona le va a llegar su momento. Bueno, a algunas no les llega el momento, algunas llegan a mayores, a viejitos y fallecen y nunca sanan las heridas. Hay que soltar eso, hay que trabajar en uno, ¿sí? A mí me encantaría trabajar por mis padres, tal vez, pero es un proceso de evolución que cada uno de ellos tiene que completar y que yo sé que tengo que soltar. Si ellos no lo trabajan en esta vida, por lo menos yo trabajé los míos para que mis hijas no lo repitan. Pero el exacto. proceso y el inicio de sanar las heridas tiene que ser propio, tuyo, estar en ese punto donde tú digas rendirte ante ti, o sea, rendirte ante ti y decir, Dios, ya basta, o sea, ya hasta aquí dejo de sufrir o aquí ya decido soltar o aquí ya esto se acabó, o sea, que llegas en ese punto donde te sientes tan ahogada que tú dices, no, ya no puedo más, o sea, si no hago esto, literalmente esto se va a poner peor, color de hormiga. O Exacto. pasa una situación que tú dices, esta es la gota que rebasó el vaso de agua. Y siempre les digo, no esperen a tocar fondo. ¿Por qué esperar a tocar fondo Sí. para sanar cuando tú puedes hacerlo muchísimo antes? Cuando lo que tú decías, hay tantos live, herramientas por YouTube, por internet, postcat, que tú te puedes sentar con un libro y hacer tu proceso de sanación con un libro y escuchar talleres, libros gratuitos, hay mucho material, pero no tienes siempre que esperar a que pase un suceso o un evento traumático para que tú inicies ese proceso. Entonces yo siempre les digo a las personas, no esperen a que llegue ese proceso, analízate, mira la situación de tu vida, ¿verdad? Y di, oye, están pasando situaciones que no me están haciendo sentir bien, sobre todo, más que todo por la salud mental, por la salud física, porque eso a la larga el cuerpo te lo va a sacar, no ahorita, pero espérate que tengas 65 o Exacto. 60 años. El No, y cuerpo fíjate, acumula. exactamente, y fíjate algo que has nombrado que a mí me llama la atención, que por ejemplo tú como madre sanas tus heridas emocionales y dices, bueno, yo voy a sanar mi proceso para que esto no vaya de generación en generación, porque yo pienso que a pesar de todo, estas heridas que puede tener, por ejemplo, un progenitor, puede trasladarse a otra persona, que serían los hijos, porque van traumas que van dándose de generación en generación y deben de frenarse, porque si yo estoy acondicionada a tener sufrimiento por eventos de castigos o de, yo lo voy a llevar a las otras personas que viven en mi contorno y esto va a ser una crisis. Entonces, lo que tú dices muy bien es paralizarnos y detenernos a pensar qué es lo que está pasando en mi vida, que es un caos, de qué manera esto me está haciendo involucionar e inclusive si tengo repercusión ya en el cuerpo, como me lo has manifestado, allí yo tengo que buscar una causal de que algo debo yo que frenarme en pensar, porque ¿qué pasa? Tú me hablas también de en otras vidas la sanarán, pero es que en otras vidas la sanarán, la salud no perdona, y cuando la salud no perdona, no perdona, y a veces no entendemos, y yo por lo que he visto de este tema, es que porque hay gente que tienen algunos impactos, por ejemplo, del cáncer, y tú dices, ¿cómo han llegado a esto si no tuvieron malos vicios o no tuvieron, pero de repente tuvieron heridas que no fueron sanadas? Puede haber sido un duelo de un hijo, puede haber sido, y a veces uno dice, pero ¿cómo puede llegar? Y tenemos nosotros que detenernos en que, bueno, hay un duelo, una situación no asertiva y frenarnos a pensar, esto me causa una herida emocional, tengo que buscar la manera de sanarla y de buscar las estrategias. Muy bien lo has dicho, que en las redes sociales, en muchas partes, se puede buscar el alcance. Aquí tenemos un comentario que dice, alcaldía, dice, el divorcio genera traumas. ¿Cómo evitarlo en una niña de 8 años? Sí, totalmente. De hecho, esa es una de mis heridas. Vengo de un divorcio y una de las cosas que no le recomiendo a las personas, y de hecho esto lo dice Bert Hellinger en uno de sus libros, que él dice que uno de los errores que se comete con el divorcio es colocar al hijo a que escoja. Por ejemplo, ese fue mi caso. Me colocaron a escoger, ¿te quedas con tu mamá o te quedas con tu papá? No podemos colocar a decidir a los hijos tal magnitud, o sea, eso es un error fatal que cometen muchas personas cuando se divorcian. ¿Con quién te vas a quedar? O sea, se supone, entre comillas, que se tiene que quedar con la mamá porque es la que tiene la patria potestad y todo esto a nivel de ley. Pero, ¿qué pasa o qué particularidad hay con el divorcio? Si, fíjate tú, me llegan a me preguntan, ajá, Mimi, pero ¿qué será lo correcto? ¿Que me quedo con mi pareja
o me divorcio de ella, pero entonces ¿cómo va a afectar a mi hija? Entonces hay que ponderar las dos cosas. Si tú te quedas con la pareja, pero la pareja ya no te quiere y tú todavía la quieres, entonces tú vas a enfermar, ¿sí me entiendes? Porque tú dices, ok, ella se está quedando conmigo solamente por la responsabilidad de mi hija, pero no me quiere y tú sabes que esa persona va a estar con otra persona. Entonces vas a vivir, ¿sí? ¿Me entiendes? Vas a enfermar y por supuesto no vas a ser una madre saludable, porque yo con emociones y sentimientos de que esa pareja ya no me quiere, yo estoy sola, aparte que tú no comienzas a vivir tu vida, sino tú vas a estar como pendiente de la vida de la otra persona, no vas a estar al 100% para dedicarte a tu hija, o sea, no es algo en el ambiente donde yo, por ejemplo, voy a decir, quiero que mi hija crezca. Ahora, hay ahorita, y eso ya lo veían antes como, ay, que la madre es soltera, y la etiquetaban y la jugaban. No, yo conozco madres solteras maravillosas que tienen unas hijas totalmente sanas, que han sanado la relación con su pareja, que son amigos de su pareja, que ya la otra pareja del esposo, del ex esposo se habla. Eso yo creo que es el proceso que se muestra mucho hoy en día y que creo que es un proceso saludable. Primero porque no te traumatiza tanto a ti como madre, ¿sí? Porque sobre todo cuando el divorcio viene y esa persona me deja, sea por otra persona, o sea, porque no quiere estar conmigo. Ahora, si yo soy la que dejo a esa persona, entonces ya yo voy a estar como más mentalmente saludable porque yo soy la que estoy tomando la decisión y no me va a afectar. Yo crío a mi hija, nunca hablándole mal del padre, siempre diciéndole al padre, mira, lo que pasó entre nosotros lo vamos a separar, vamos a ser amigos, yo no tengo problema que tú te cases, que tú tengas otros hijos, pero siempre y cuando tengamos una buena armonía con la niña. Eso es lo maravilloso para que no le afecte, ¿sí? Para que no le afecte. Que ella vea que a pesar de que los dos padres no están juntos, se llevan bien, hablan por teléfono, los dos van al colegio, o sea, que no haya la ausencia del uno ni del otro y que no haya ese conflicto entre ambos, porque eso literalmente es lo que se va a convertir en la vida de la niñez de la niñez de ella. Y recuerden que nosotras, las niñas, escogemos la pareja con base a la primera figura de pareja que vimos. ¿Cuál es la primera figura de pareja que tuviste? Tu mamá y tu papá. El patrón que tuviste, porque recuerda que los niños, ellos son visuales, o sea, los niños, ¿cómo aprenden a leer? Mirando, son visuales, o sea, no Exactamente. aprenden con lo que tú le dices A y el niño hace B, o sea, el niño nunca va a hacer lo que tú dices, pero él hace lo que ve. Si él ve que papá y mamá fueron unos padres que se separaron y que pelearon, ¿qué es lo que va a él tener en la adultez? Siempre relaciones donde se separa y donde hay conflicto. Entonces, lo que tú le muestres a tu hijo como pareja, eso es lo que tú le vas a dar a él en el futuro para que ese niño tenga la pareja. Pero fíjate qué importante esto, cómo la repercusión de generación en generación que volvemos a caer en este caso y cómo darnos cuenta de que si estás en una situación que te causa una herida emocional a ti, debes cerrarla y darte Uh cuenta de -huh. algo. Todo el entorno tiene que estar compaginado en que esta herida no va a lastimar a nadie. Esto es Uh algo -huh. en donde si esto no me está haciendo bien, yo tengo que cerrar este ciclo de la mejor manera y seguir. Porque ¿qué pasa? Cuando la gente no cierra los ciclos, van arrastrando esto y esto es un colapso de heridas, de muchísimas heridas en donde la salud está deteriorada y lo que se le enseña al patrón de los que están con ellos es terrible. Uh Ahora fíjate, aquí -huh. tenemos Irma que nos hace otro comentario, dice, ¿se puede sanar un aborto? Sí, sí. De hecho, yo también tengo un ritual que se llama pérdidas espontáneas o voluntarias y es un tema que lo hablo muchísimo esto dentro del árbol genealógico, sobre todo por la repercusión que tiene. De hecho, en las constelaciones familiares también hacen el trabajo de sanar los abortos. Dentro del árbol genealógico se hace también la sanación del aborto porque el aborto tiene muchas connotaciones, sobre todo porque en los tiempos de antes se abortaba, o sea, primero el aborto comienza como que la pérdida que tenía la tatarabuela o la abuela, y entonces, ay, bueno, aborté, o sea, vi la sangre y ya, listo, nada, normal, o sea, tengo el otro hijo, y tengo los otros, o sea, era algo que lo veían normal. Después se volvió un tabú porque entonces todas aquellas que venían a hacer el aborto provocado, que ya no era espontáneo, lo comenzaban a ocultar, lo comenzaban a callar por lealtad a la primera mujer dentro del árbol genealógico que lo hizo, pero ya no era espontáneo, sino era provocado, entonces ya lo comienzan a callar. ¿Qué sucede? Que dentro del árbol genealógico
el árbol no ve ese aborto, como lo llaman, porque muchas chicas me dicen, Mimi, pero es que mi aborto fue tenía 4 semanas, o sea, ni siquiera estaba formado. Y yo le digo, pero si tú fuiste a las 4 semanas a hacerte un eco, había un corazón que latía. Entonces tú no me puedes Exactamente. decir a mí, o sea, yo le digo bebé, es que no es un bebé, no era un bebé, era un embrión, era sangre. Yo le dije, es que no lo puedes tratar así, porque a pesar de que no haya estado formado como un embrión, que tú veas un maicito, un cacahuete, como lo describen en algunas aplicaciones que te dice, está del tamaño de un cacahuete, pero si tú vas y le colocas, el doctor te hace el eco, hay latidos del corazón, o sea, hay una vida allí respirando contigo. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? El árbol genealógico ve esa vida, o sea, ve ese aborto como una persona. Hay un ciclo normal que tienen que cumplir los bebés, ¿sí? Se hace el proceso de concepción, de hecho, dentro del árbol genealógico. El día en que tú fuiste concebida, te da un maestro de vida. O sea, ya desde el momento que tú naces, ya el árbol te empieza a conectar con personas del árbol genealógico. La línea maestra, el doble por fecha de nacimiento si naciste en la fecha de alguien, el nombre que te dan. Entonces, fíjate que ya tú de entrada vienes recogiendo la energía del árbol. Entonces, ese es el momento en que tú eres concebida, a partir de allí el árbol ya te toma como una persona del clan, ¿sí me entiendes? Porque ya te dio un maestro de vida, si es que lo llegas a tener, si tu fecha de concepción coincide con la de otro dentro del árbol. ¿Cuál es el ciclo normal del proyecto sentido como se conoce? Que tú eres concebido y pasan los 9 meses y naces. Cuando hay un corte abrupto, sea espontáneo, o sea provocado, esa energía de vida no entiende ese ciclo, ¿sí? Porque se supone que tú, el ciclo que tienes que hacer es hasta los 9 meses, ¿sí? Es como que tú, ¿cuál es el ciclo para tú graduarte de bachiller? Pasar por la primaria, la secundaria y ya te gradúas. Si tú cortas, obviamente nunca vas a ser bachiller, ¿sí? Tienes que sí o sí pasar por el ciclo, porque si no, no te puedes Exacto. graduar. Entonces, si tú cortas el ciclo, queda ese bebé como que, oye, ya va, pero es que aquí hay un ciclo que hay que cumplir y yo no lo he cumplido. Entonces el árbol dice que cuando tú te vuelves a embarazar, y eso hay que tener mucho cuidado con esto porque aquí entra un síndrome que se llama el hijo sustituto. Cuando la pérdida ha sido espontánea y le dolió mucho a la madre y ella estaba muy emocionada, era su primer bebé y ella sabía que era varón y el niño se iba a llamar Mario. Entonces, hay muchas mujeres que yo no lo digo desde el punto de juzgar, porque yo creo que tal vez desde mi conciencia, si yo no supiera este tema, yo lo hubiese hecho también. Entonces pierden el bebé y ya al mes empiezan de una vez a buscar el otro y quedan embarazadas a los 2, 3 meses de haber perdido el otro. Y es varón, y entonces como el primero no nació y le iban a poner Mario, entonces este segundo que nace le colocan Mario. Realmente lo que están haciendo es tener un hijo sustituto del primero que no nació. Exactamente. Entonces, cuando tú sales embarazada de ese segundo bebé sin haber ni siquiera hecho el duelo del anterior, porque es una vida que se perdió allí, que tú tienes que hacer el duelo, que tú tienes que reconocerlo, que tienes que incluirlo dentro del árbol, porque el árbol lo cuenta. Entonces, cuando ese segundo bebé nace, ¿qué sucede? Que ese bebé nace con la energía del primero, ¿sí me entiendes? Porque el primero tiene que cumplir su ciclo. ¿Y con quién va a cumplir el ciclo? Pues con el otro que está allí, porque el otro sí salió, entonces él se pega con él y dice, bueno, salimos los dos, porque yo estoy aquí atascado, aquí me quedé en 4 semanas. Yo necesito de alguna forma cumplir mi ciclo, porque es el ciclo normal de la vida, entonces, del proyecto sentido, perdón. Entonces, él lo que hace es que sale con su hermano. Se dice dentro del árbol genealógico que esa persona que nace bien entonces con las energías del hermano cuando no se ha hecho el duelo del anterior. Ahora, si tú te das tu tiempo, si tú sanas ese duelo, tú lo lloras, tú le das un nombre y tú dices, yo lo reconozco, yo lo sano, yo lo libero, haces el proceso que de hecho yo tengo un ritual que hace los 4 pasos donde tú tienes que soltarlo, haces una meditación, le haces una carta, conectas con él, entonces ya y esa energía dice, listo, ya, ¿sí me entiendes? Ya me reconocieron, Ya. ya mi madre me reconoció, ya yo no tengo que venir a buscar nada en ningún lado porque ya he sanado o sea, ya han sanado eso en mí.
Pero si no se hace eso, por supuesto, el que nace va a venir con esa energía. Entonces, si me preguntan si es importante sanar los abortos, yo le diría que sí. Desde las constelaciones familiares también lo puedes hacer. A través de la constelación familiar, esto también te pueden sanar ese aborto. Hay muchas formas de hacerlo. Lo importante siempre le digo, no importa cuál lo quieras hacer tú, si con constelación familiar, si con el árbol genealógico, con lo que sea, pero hazlo, porque el detalle está en que ese hijo que vas a tener después de ese aborto o el que ya tuviste puede tener esa energía de ese bebé. Me preguntan a veces, Mimi, pero es que yo lo hice hace 30 años. No, y sí, mi hijo tiene ciertas actitudes, por ejemplo, en la universidad, entró aquí, se salió de entró a la otra, y yo le digo, claro, porque son como dos personas decidiéndose qué es lo que quieren hacer. Sí puedes hacerlo, así tengas 35 años de haberlo hecho, siempre hay que reconocerlo porque el árbol lo tiene allí, el árbol lo toma. De hecho, si tú le preguntas a la persona cuántos hijos tiene, la persona tiene que decir, por ejemplo, un hijo no nacido y 3 sí nacidos, o sea, realmente tienes 4 hijos. Exacto, fíjate que es importante cómo no sanar la herida del duelo, y la herida del duelo queda, esa energía como tú lo has manifestado, va de un feto a otro feto y va creciendo ese bebé con esa energía que no es su energía. Y una de las cosas es, yo pienso que a veces se utiliza esta rapidez de querer buscar otro hijo como tratando de pensar que así se sana la herida del duelo. Y resulta ser que no es así, porque siempre queda como la ventana abierta de que esta expectativa está allí, la latente. Ahora fíjate, Alejandra 21 nos dice qué importantes son las creencias basadas en la enseñanza de las conductas inadecuadas. Aquí tenemos más adelante otro comentario que quería leerte, que es de Marubén. Dice, un niño de 8 años puede decidir no vivir con sus padres porque dice que sufre de maltrato, pero en realidad no quiere que lo disciplinen. Ahora, este es un comentario, creo que basado en otro tema, pero fíjate, si podemos nosotros pensar que un niño de 8 años no puede vivir si, a pesar de que sea maltratado, tiene que ser tratado para poder buscar los organismos. Ahora fíjate, Mimi, tomando en consideración todo lo que me has dicho, las heridas emocionales, la repercusión que tienen de vida durante la vida, en donde nosotros somos los protagonistas, pues, de estar viviendo esto y dejarnos llevar por mantener esta herida y decir que el tiempo la pasará. Porque mucha gente dice así, no, a mí me pasó esto, pero el tiempo matará el duelo de mi madre, el duelo del hijo. Y resulta ser que no es así, que es un proceso que tienes que tú internalizar, que lo tienes que llevar. Ahora, tomando en consideración que las heridas emocionales ocurren por diferentes emociones que yo llamaría inasertivas, la tristeza, la rabia y cualquier situación que no sea apropiada, ¿cuántas heridas emocionales existen y cuáles son? Ok, bueno, tenemos las heridas básicas, las que conocemos, abandono, rechazo, traición, injusticia y no recuerdo la otra, pero yo le agregaría a esas la del abuso sexual y la de cuando te dejan al cuidado de otra persona, ¿sí? Que esas incluyen, por ejemplo, muchas entre ellas se mezclan. Tú puedes sufrir el abandono de tu padre y también puedes sufrir el rechazo de ese padre. Cuando él te abandona y tú de repente en la edad adulta lo buscas y entonces cuando lo buscas, él te rechaza y dice, no quiero tener absolutamente nada contigo o por ejemplo, tuvo una mala relación con la madre no le enseñó o sea, la madre no le enseñó a ese, y que tengo a mi hija llorando, ya va, ¿qué quieres, princesa? Ahorita voy, princesita. Ahorita, ven, entonces entra. Ay, ya va, discúlpame porque la No te tengo preocupes, sola. no te preocupes, Vente, vente. no te preocupes. Ven, pues, siéntate aquí conmigo. Ay, Dios mío. Ven. Ok. Bueno, Hola. entonces fíjate tú que las heridas siempre van a venir acompañadas de otras heridas. Por ejemplo, la persona que sufre el abandono puede sufrir, como te decía, el rechazo también, porque yo puedo ser abandonada por mi padre y en la edad adulta yo lo quiero ir a buscar, que eso sucede mucho, porque Exactamente. he visto muchas chicas que me dicen, Mimi, es que yo lo fui a buscar y él no quiere saber nada de mí. O sea, yo fui y su actitud fue como que yo le pregunté, ¿por qué me abandonaste? Entonces el padre no responde, se queda callado,
no quiere como tener esa empatía con la hija. Entonces, esa es una herida que viene, o sea, se mezcla las dos, porque fui abandonada por mi padre, pero él también me rechaza. La herida de la injusticia, que la veo mucho en mis casos, me llegan muchas chicas que me dicen, Mimi, es que fue injusto que mi padre dejara a mi madre después de que mi madre dejó de trabajar por él, nos cuidaba, estaba en la casa, le dio todo eso a mi padre y mi padre simplemente conoció a otra persona y se fue. Es una herida de la injusticia. Y de hecho, con esa herida de la injusticia, siempre les digo, tengan mucho cuidado porque no nos podemos empatizar tanto con el dolor de nuestra madre, porque yo puedo agarrar, y de hecho en mi taller del padre lo digo, cuando tengo esa herida de la injusticia por mi padre, ¿qué significa? Que hizo algo injusto hacia mí o hacia mi madre. Entonces yo me tomo la herida como mía. Si mi madre tiene sentimientos de odio, de rabia por mi padre, de traición, yo me voy a solidarizar con ella teniendo esos mismos patrones. De hecho, en el transcurso de mi vida, yo no voy a poder lograr perdonar a mi padre porque yo me solidarizo con el dolor de la madre. Y cuando yo trabajo en el taller de papá, siempre que trabajo el taller de papá, las chicas se dan cuenta que hay heridas que también tienen con la mamá, una herida de abandono. Oye, mira, sí, hubo una herida de abandono y aparte me di cuenta que había negligencia. Esa es otra herida que está metida debajo del tapete. Una negligencia donde tu mamá de repente está contigo en la casa, pero oye, no te da comida, no te viste, no te baña, ¿sí me entiendes? O por decir, ay, Claro. ella era siempre con las amigas, con la abuela. O sea, no solamente son esas heridas que conocemos, sino siempre va a salir de esa herida otra herida que tú tienes que analizar y que tú tienes que ver, oye, hubo negligencia de mi parte, por ejemplo, yo iba con mi mamá a una fiesta y mi mamá no estaba pendiente de mí. Entonces vino alguien y me empujó, me tumbó, me caí, o siempre me pasaban eventos como que me enfermaba porque mi mamá siempre peleaba o tenía un ambiente tóxico. Sí, o sea, hay muchas cosas. Yo siempre le digo, no solamente nos vamos a basar en las 5 heridas que conocemos, porque las heridas van mucho más allá. Como lo hablábamos al Exactamente. principio, el trauma, ¿qué sucedió? Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que de pequeña yo siempre sufría accidentes, o sea, me caía, me quemaba, me pegaba, me golpeaba. Hay otros niños que, mamás que vienen y me dicen, mi hijo siempre se enferma, o sea, gripe, le da esto, le da aquello. O sea, es un niño que todo el tiempo en la cama. Entonces, esos son traumas también que tú creces después con la vida adulta. Oye, fui un niño enfermo. De hecho, los niños que son enfermos, entonces viene la madre muy sobreprotectora que no te deja ser por lo mismo que genera esa dinámica entre el hijo y la madre. Entonces siempre hay que analizar muy bien qué es lo que hay, porque a veces yo digo, sí, tengo la herida del abandono, pero cuando tú te pones a analizar la herida del abandono, tú dices, oye, pero viene acompañado de una herida de injusticia porque mi papá se fue y dejó a mi madre, tuvo otros hijos y no me quiere ver a mí. Exacto. Entonces, hay muchas cosas que perdonar. No solamente tenemos que sanar ese abandono, sino yo tengo que sanar el evento que origina el abandono y los integrantes de ese abandono, porque yo les digo a las chicas, ustedes tienen que perdonar hasta la mujer con la que su papá se fue, ¿sí? Porque allí también hay un dolor y una herida que a veces no lo queremos ver. Ay, no, sí, yo con ella sí me la llevo y me hablo, pero aquí dentro de ti, de la niña pequeña, está molesta porque sucedió ese evento, ¿sí? Exactamente. Entonces yo Muy le cierto. digo, agarra y escribe. Mira, fui abandonada, fui abusada. Ajá. Bueno, fui abusada por mi padrastro. Entonces mi mamá estaba en la casa, tengo que perdonar a mi mamá. Estaba mi padrastro, tengo que y sanar el evento, hacer el duelo, el cierre de ciclos para que eso se pueda sanar y se pueda trabajar. Entonces yo siempre les digo, no es solamente la herida del abandono, la herida del rechazo, no es lo que sucedió, qué pasó en ese momento y quiénes estuvieron involucrados. Claro. Fíjate que aquí hay un comentario de tú hablando de esta herida del padre y de la situación. Aquí Osmarí nos dice, eh, ¿cómo sanar la herida del abandono del padre? Cuando tengo 41 años y mi papá se suicidó cuando Bueno, yo tenía fíjate, 5 años. He bueno, tenido problemas fíjate en tú. cuanto a la relación de pareja. La herida del el suicidio, primero, es un programa dentro del árbol genealógico. El suicidio es un programa si quieres te sientas aquí, princesa. Ven y te lo abro. El suicidio es un programa dentro del árbol genealógico. Bueno, de hecho, esa es la forma en que yo lo trabajo cuando trabajo el taller de papá. Cuando yo trabajo el taller de papá y aquellas que han sufrido, ve y dile a ella que te pinte, pues. Cuando han sufrido,
Vaya, pues pinta ahí en la pizarra. El suicidio, siempre les digo a las personas, hay que verlo dentro del árbol genealógico. De hecho, cuando trabajo con las chicas que han sufrido la herida del padre que se ha suicidado, habían quedado huérfanas, cuando les trabajo el árbol genealógico, vemos que arriba ya de entrada hay un corte de la figura del hombre. Por ejemplo, en el lado materno, en el lado materno de ella. Si yo agarro y saco a la tatarabuela enviudó. Entonces, al enviudar la tatarabuela, sus hijas quedaron sin padre, ¿sí? O sea, quedaron huérfanas. Entonces, después, por ejemplo, esas hijas repiten el patrón, no enviudando, pero, por ejemplo, que el padre las abandona, entonces quedan solas. Después, las hijas de ella pueden volver a repetir el patrón de la abuela, donde el padre tiene un accidente y se muere, o donde se suicida. O sea, ya desde la tatarabuela, la figura del hombre se corta tanto para la madre quedando viuda y para la hija quedando huérfana. Entonces, yo les digo a ellas, es una situación que no tenía que, o sea, que tenías que vivir tú, pero realmente era algo que le correspondía a tu padre por energía del árbol genealógico, porque ya había un corte de la línea masculina dentro de ese árbol genealógico. O sea, ya el hombre ya desde arriba ya no está. Ya no está. Entonces, por eso siempre les digo, hay que hacer el proceso de sanación del árbol genealógico para incorporar la figura del hombre y que no se siga cortando y por ende no haya madres solteras o hijas que queden huérfanas. Y bueno, de hecho, cuando no se sana, no se hace el duelo del padre, no se hace el proceso de la limpieza del árbol genealógico y no se trabaja esa parte, entonces se comienza a repetir la historia de que tú puedes no que tu hijo quede huérfano, pero entonces quedas como madre soltera. Y puede ser que esa persona no se haga nunca cargo de tu hija, es decir, que tú saliste embarazada de él y ya te dejó. Entonces, fíjate que ahí existe algo como si hubiese fallecido, porque nunca lo conoce, él llega a la adultez y nunca supo quién era el papá, que es básicamente como, o sea, no tanto del dolor, pero de la ausencia del padre dentro Claro. del árbol. Y fíjate que eso también tiene repercusión hasta en el conseguir una pareja. No consigues porque hay un vacío en esa figura. Y muchas veces Sí. ocurre por esto. Aquí Davis Belín Ramírez nos dice, ¿se puede sanar cuando se pierden las trompas y no poder tener hijos? Sí, se puede sanar. De hecho, o sea, el detalle de no tener hijos o el detalle de el no procrear los hijos, no tener, sea del lado tuyo, del lado de tu pareja, esto hay que revisar el árbol. Por ejemplo, hay algunos árboles que vienen ya con corte de descendencia, ¿sí? Vemos que arriba, por lo general, las tatarabuelas y las bisabuelas, que eran las que tenían muchos hijos, tuvieron un solo hijo. Hay casos de adopción. Tal vez debe ser que el árbol de esa persona, hay excluyeron hijos arriba y ella viene a incorporar los hijos, sea porque esa persona que no tenga hijos se casa con alguien que tenga hijos y reconoce ese hijo y sana como que el árbol genealógico porque ya se reconoce a quien fue excluido. Y con respecto a las trompas de falopio, endometriosis, miomas, cáncer de útero, lo trabajo o se los explico a las personas por la línea materna. O sea, siempre hay dolores que sufrieron nuestras ancestras a nivel del útero, ¿sí? Abuso sexual, muertes de niños, es decir, que el niño haya nacido y se haya muerto a los 2, 3 años, entonces hay un dolor no sanado y que simplemente las que vienen debajo de esas abuelas o bisabuelas que vivieron ese dolor, no tienen hijos. ¿Por qué? Porque la abuela crea un programa de que tuvo un hijo, lo perdió y eso fue muy doloroso para ella. Entonces ella manda el programa de que no tengan hijos porque los hijos se les pueden morir y van a sufrir mucho. Entonces, por lealtad, las que vienen debajo de ella no procrean o no tienen hijos para no vivir y sufrir el dolor de una pérdida de un hijo. Sí, fíjate que interesante, tú vienes hablando y estos comentarios, pues esta gente está aquí mandándote muchos saludos y está muy activa, pero aquí hay un comentario que me llama la atención y fue de una pregunta anterior acerca del hijo sustituto que habías hablado. Y aquí nos dice Istaudillo que ella nació con la energía del hermano, que si eso es algo malo o cómo hace ella para poder sanar este proceso. Sí, bueno, fíjate tú que Alejandro Jodorowsky, él habla o tiene un libro maravilloso. Hay algunos actos que los podemos conseguir por internet. Sin embargo, la que lo tiene me puede escribir por el WhatsApp y yo le mando uno que tengo, que siempre se lo mando. Esto no lo creé yo, es de otro autor, pero me parece súper completo y maravilloso. Pero este es para hacerlo
si tú vienes después del aborto, no si tú hiciste el aborto, porque si tú abortaste y tu hijo tiene la energía del sustituto, tú como madre lo tienes que hacer, no tu hijo. Pero si tú vienes y tu mamá de repente ya es una señora mayor y no lo quiere hacer, hay un acto simbólico que puede hacer para liberar esa energía, sí se puede. Y por supuesto ya con ella identificar ahorita que tiene el síndrome del hijo sustituto, ya automáticamente también conscientemente hace ese desprendimiento. Lo tiene que ahora trabajar a nivel energético, que lo puede trabajar con un acto simbólico, que si quiere me escribe por WhatsApp y yo se lo mando. Ok, fíjate que aquí también hay otro comentario que nos dice Janet. Hay que sanar las heridas y darnos el duelo cuando perdemos un ser querido, igualmente cuando perdemos un trabajo. Aquí nos dice Inas tú, bueno, ese comentario que ya te leí, lo que pasa es que quiero leer esto porque la gente está muy activa con estos comentarios, pero yo quería hacerte una pregunta y la pregunta es mía, ¿no? Este chat está muy activo y yo quería saber si había la disponibilidad de tu poder hacer una segunda parte de este live conmigo para poder nosotros, pero más adelante podría ser. Sí, sí, claro que sí, por supuesto Ok, que sí. de todas maneras le voy a preguntar aquí a la gente si ellos quieren la segunda parte de este live, mientras yo voy buscando aquí. No veo ninguna otra pregunta por los momentos, pero ahora fíjate, tomando en cuenta de que existen estas heridas como tal, me hablaste de la del abandono, me hablaste la herida del rechazo, me hablaste inclusive la del abuso, la de la humillación, la de la traición, de la injusticia. ¿Podrías describirnos qué síntomas, por ejemplo, hay en la herida del rechazo? O por lo menos vamos a empezar con la de rechazo. ¿Qué síntomas pueden haber en esa herida? Bueno, mira, fíjate tú, el rechazo tiene que ver mucho con el amor propio. Por lo general, cuando el hijo es rechazado de pequeño, me siento no querido, o sea, siento que yo estoy haciendo algo mal, por lo cual soy rechazado. Entonces puedo comenzar a llamar la atención, ¿sí? O comenzar a cuestionarme qué cosas hago, estoy haciendo mal, por lo cual mi madre me rechaza. O puede ser que yo vea que mi madre me rechaza y entonces yo digo, ella me rechaza y tal vez yo soy el problema de lo que ella está viviendo. De hecho, hay algunas madres que pueden decir, que me ha pasado el caso con las consultantes y me dicen, Mimi, es que ella de pequeña me decía, ay, es que yo te tuve y tú me dañaste la juventud, o yo estaba trabajando y por tu culpa esto, o sea, siempre le echan la culpa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando están en la etapa adulta, proyectan el rechazo en todo. Por ejemplo, van a conseguir un trabajo y el trabajo puede ser bueno, puede ser exitoso y van a ganar buen dinero e inconscientemente rechazan eso porque nunca hubo nada bueno en la niñez, o sea, nunca se sintieron merecedoras porque la rechazaban. Entonces ella dice, tal vez yo no merezco esto porque no soy lo suficiente para eso y lo rechazo. Igual en la pareja, si vienen parejas que son buenas, la rechazan porque no hubo una dinámica de amor con la mamá. Puede ser que la persona comience a rechazar las cosas inconscientemente o puede ser que proyecte el rechazo con las personas, siempre la rechazan porque tiene una pareja y ya de entrada dice, no, seguramente no le voy a parecer bien porque de repente soy gordita, soy chiquitica o de repente no tengo el nivel que él mismo tiene. Entonces ya tú de una vez en tu mente te estás proyectando que te van a rechazar. Tú vas a buscar trabajo y cuando buscas trabajo, entonces estás en la entrevista de trabajo y tú ves varias personas y dices, ay, no, aquella persona tiene muchas más cualidades que yo, de repente el trabajo no va a ser para mí, mejor me voy. O ya entras a la entrevista y te pones toda nerviosa, como que tiemblas, cuando otras tienen seguridad, tú dices, pero ¿por qué yo no tengo esa seguridad? Porque claro, hay ya de entrada que sabes que te van a rechazar, porque eso es lo que viste en tu vida, entonces siempre vas a estar proyectando ese rechazo. Por lo general, todas las heridas siempre vas a tener ansiedad, vas a tener miedo a ese rechazo. Cuando comienzas el trabajo, en la entrevista tú ya tienes miedo a que te rechacen, vas a comenzar o entras a una reunión. Por ejemplo, ese tipo de persona que llega a una fiesta, le gusta llegar de primero, pero no le gusta que nadie lo vea. Ay, yo llego siempre de primerito, porque tal vez la entrada, cuando hay muchas personas, me genera ansiedad, me genera como que me van a rechazar, como que me van a mirar o como que me van a ver, me van a criticar. Ese tipo de personas siempre van a tener como eso, sentir de que siempre va a estar rechazado. Y por supuesto, cuando tú tienes eso en tu mente, eso es lo que proyecta, todos te van a rechazar. Exactamente. Fíjate que aquí hay muchas preguntas en las cuales las estoy guardando aquí porque la gente quiere el segundo encuentro, Mimi.
Y nosotros se lo vamos a dar porque esta gente es consentida. Pero aquí te voy a hacer la última pregunta porque ya estamos casi llegando al cierre del live. Y es esta que nos hace casi perfecta. Nos dice, estamos hablando del árbol y de las consecuencias. Casi siempre en mujeres, ¿qué pasa en el caso del árbol en los hombres? ¿Qué repercusión tiene el abandono o abortos de las parejas? ¿Cómo afectan? Ajá, fíjate tú que los patrones de pareja dentro de los hombres se puede, bueno, hay una lealtad, ¿verdad? Dentro, en el caso de los hombres, por ejemplo, aquel hombre, aquel abuelo que fue mujeriego, que fue infiel, esto, que debía mucho, tal vez estaba en juegos de azar, los hijos, por supuesto, copian el patrón y por lealtad, si le colocan el mismo nombre, comienzan a vivir las mismas situaciones que vive el abuelo. Entonces, a veces cuando me hablan de infidelidades, ¿verdad? La infidelidad con el hombre. Puede ser que la mujer le sea infiel al hombre. Dime, princesa. No importa, ahorita lo limpiamos, mi amor, ahí yo tengo acetona. Entonces puede ser que el hombre venga a proyectar, ¿verdad? En la infidelidad, por ejemplo, el padre le fue infiel a la madre, entonces él vive la infidelidad, es decir, la mujer, porque siempre en la línea del hombre se repite como en un zigzag, no sé si me explican, entonces el padre le fue infiel a la madre y el hijo le es infiel la mujer. Cuando el hombre ha sido abandonado por la madre, por lo general, él tiene mujeres que lo abandonan. Puede ser que el hombre quede abandonado con el hijo. ¿Sí me entiendes? O sea, ese tipo de hombres que tú ves, que son muy pocos casos, pero hay una figura de madre que fue abandonada, que lo abandonó. No necesariamente la madre se tuvo que haber ido. Puede ser que fue una madre que trabajó mucho y lo dejó solo. Entonces, él queda solo con su hija para sanar ese vínculo de que la madre nunca estuvo pendiente de él. Entonces él queda abandonado por su esposa, pero queda con su hija para inconscientemente resarcir ese abandono que hizo la madre con él. Es decir, yo no la abandono a ella y yo me quedo con ella porque yo de pequeño fui abandonado, pero sufro el abandono y mi hija lo está sufriendo. Entonces, en los hombres se repite de esa forma. Mujeres que les son infieles, lo que te conté del cambio de rol que había cuando la mujer hace el papel de la madre, esto, y no deja proyectar que el hombre pueda tener una relación porque siempre está reflejando la madre, o puede ser también que tenga un cambio de rol con la madre donde la madre hace como de su esposa simbólica y él no pueda tener una relación con otra persona precisamente porque esto tiene ya una relación simbólica con su madre. Claro. Ahora fíjate, Mimi, aquí ya el tiempo se nos está acabando. Yo quisiera que le dijeras a estas personitas de dónde te pueden conseguir en las redes sociales y si nos pudieras copiar allí cuáles son tus contactos mientras yo voy cerrando. Y Sí. aquí la gente quería su segunda parte y nos vamos a la segunda parte, pero en unos meses más adelantados porque tengo otros proyectos en camino, pero vamos con ese live maravilloso de la segunda parte de las sanando las heridas emocionales. Y aquí les dejo mi reflexión durante el día de hoy. Las heridas emocionales surgen desde el momento que vivimos un impacto, algún trauma, lo cual causa tantas cicatrices. Evalúa cuáles son las caídas y comienza a cerrar cada uno de estos ciclos, cicatrizando cada herida emocional y llegando a la plenitud de un bienestar emocional. Bueno, yo muy encantada, Mimi. Ya nos vamos a la segunda parte. Súper encantada de tanta información, de tanto valor y esta gente también nos vamos a ver entonces más adelante, tienen que estar pendientes de las historias que vamos a hacer este live. Y un abrazo enorme desde aquí, desde Portugal, allí contigo en Florida y espero que estén muy bien. Allí tienen los contactos de Mimi y espero que hagan contacto con ella, una mujer maravillosa con una información de muchísimo valor. ¿Cómo se llama el contacto para en el Instagram para que te empieces a seguir? Sanando con Mimi, me pueden conseguir así, Sanando con Mimi, y allí cuando entran en el perfil hay contacto y sale el WhatsApp y el correo electrónico. Si quieren preguntar o hacer algo, lo pueden hacer por allí. Perfecto. Bueno, Mimi, muchísimas gracias por estar Gracias a con ti. nosotros. Feliz domingo para todos y recuerden, hay que estar pendiente de aquellas heridas emocionales que tenemos en la vida para no dejarlas pasar, sino sanarlas de una vez. Bueno, un gran beso para todos los que se conectaron y nos vemos para el próximo domingo del Live con María José. Un gran beso, Mimi. Chao, Gracias. gracias, bye.